Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. 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 Continuaremos entonces con el desarrollo de este tema de estudios descriptivos, transversales, observacionales. La palabra clave acá es de que estos estudios son muy útiles para estimar prevalencia. Entonces, necesitamos en muchas ocasiones conocer el número de casos que existen sobre una determinada enfermedad o sobre un determinado factor de riesgo. Esa es la prevalencia. Son observacionales porque solamente observamos. No vamos a influir en nada en el paciente. Si fuma, que siga fumando. No le voy a decir, ¿sabe qué? Deje de fumar, el cigarrillo es malo. Y si está gordo, no le voy a decir, vaya al gimnasio. No, tú recoges la información que necesitas para hacer tu estudio descriptivo transversal y el paciente que se ha expuesto o está expuesto continúa nomás. Y solo describes el comportamiento de las variables. Y les decía, determina la frecuencia, es decir, la cantidad de los factores de riesgo y de los eventos. La cantidad de gente que fuma, la cantidad de gente que tiene cáncer de pulmón, la cantidad de gente sedentaria, la cantidad de gente obesa con sobrepeso, etcétera. Y al mismo tiempo, no hace seguimiento para esperar un antes y un después, es al mismo tiempo. Le encuentro obeso al paciente y le pregunto, ¿usted hace actividad física? No, ya se encontró el factor de riesgo y el daño. ¿No? A eso se refiere. Y son eventos que ya están presentes. No necesitas esperar que aparezca o que haya pasado, sino ya está presente en la población. Son útiles para generar hipótesis y puedas iniciar otro tipo de estudios para verificar sobre todo causalidad. ¿Por qué se llaman transversales? Les decía. Supongamos que esta línea es el tiempo. Y es transversal porque haces un corte en el tiempo y ahí haces la investigación y ahí en un solo momento recoges la información de todas las variables. Le aplicas el cuestionario, la entrevista y de golpe, en una sola entrevista, en una sola encuesta te facilita toda la información. Puede ser 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, etcétera. Y ahí acaba la recolección de información. No lo dices voy a volver mañana para ver si ha cambiado de opinión. No le dices voy a volver al siguiente mes para ver si su peso ha aumentado o ha bajado. No, nada. Una sola vez, transversal, por eso en el tiempo, por eso les puse esta rayita. Ahí recoges toda la información relacionada con la investigación de todas las variables y ya acabó. Doctor, disculpe, ¿está proyectando su pantalla? Sí. No se ve. ¿Tú no ves o todos no ven? Yo no veo. No se ve, doctor. No se ve, doctor. Ya, listo. ¿Ahora ven o no? No. ¿Todavía? Todavía. No, doctor. Ahorita vamos a corregir. ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Ya. Rápidamente voy a repetir lo que había dicho. Estudios de prevalencia. El descriptivo transversal observacional es útil en epidemiología para prevalencia, no para incidencia. Ese es un error que siempre veo en los trabajos de investigación de los residentes y todo eso, ¿no? Hemos realizado un estudio descriptivo transversal para medir la incidencia. Ese estudio está mal. El estudio descriptivo transversal no mide incidencia, mide prevalencia. No se olvide. Y prevalencia, hemos visto en el semestre pasado, se refiere al número de casos existentes en una población determinada y en un tiempo determinado. Lo que hacemos todos los días. Población, Cochabamba. Tiempo, 13 de octubre. Casos, 88. Eso es prevalencia. ¿No?
Observacional, hemos dicho, es observacional porque el investigador solo observa el comportamiento de la variable. No influye nada en el paciente. Si el paciente fuma, sigue fumando. Si el paciente tiene malas actitudes, sigue con sus malas actitudes. No le cambio nada, solamente observo, recojo la información y nada más. Y describo el comportamiento de la variable. ¿Qué van a determinar los estudios? Sobre todo frecuencia. Es decir, cantidad de casos, cantidad de personas que tienen factores de exposición o factores de riesgo al mismo tiempo y que ya están presentes. No hay seguimiento, acuérdense, no hay, señora, voy a volver el siguiente mes para ver si su hijito ha aumentado de peso. No, tú recoges la información en un solo momento, aplicas tu encuesta, tu cuestionario, lo que sea, y ahí acabó la recolección de información, no vuelves. Y te sirve para generar hipótesis. Y decíamos de que ¿por qué es transversal? Pues es transversal porque haces un corte en el tiempo y en ese momento del tiempo recoges toda la información de todas las variables. No hay seguimiento, por eso es transversal. Si esta línea representa el curso de la vida, entonces haces un corte y ahí recoges la información relacionada con la investigación. Ya hemos dicho que hay varios estudios dentro de esta categoría. Los descriptivos solamente describen la frecuencia de eventos, de daño o de factores de riesgo, de factores de exposición. Después tenemos los analíticos, los estudios que miden relación o asociación entre variables, generalmente entre un factor de riesgo y un evento o daño. Por decir, sedentarismo y obesidad. ¿Habrá relación? Mediremos pues, a través de un estudio transversal analítico. ¿Habrá relación entre edad y gravedad del COVID? Mediremos pues, si hay relación entre edad y gravedad del COVID. ¿Habrá relación entre sexo y muerte por COVID? Mediremos pues si evidentemente hay asociación. ¿Habrá asociación entre peso de la madre en el embarazo, al inicio del embarazo y peso del recién nacido? Mediremos. Estudio transversal analítico. ¿Habrá relación entre peso del paciente y la presión arterial? Mediremos. Eso es lo que hacen estos estudios analíticos. Los retrospectivos, la lógica es la misma. La única diferencia está en que estos estudios retrospectivos obtienen información de hechos pasados sobre, es decir, de fuentes de datos, de documentos o del interrogatorio de las personas. Retrospectivo, pasado. Ya, entonces, ¿de dónde saco información pasada? Puedes sacar de documentos como historias clínicas. O puedes preguntarlo al paciente, por decirle, a ver, ¿usted fuma? Sí. ¿Desde cuándo fuma? Desde que tenía 15 años y ahora tiene 60. Wow, 45 años. ¿Cuántos cigarrillos fuma? Al inicio fumaba 1 o 2, pero desde que tengo 30 años fumo 2 cajetillas al día. Ah, está sacando información del interrogatorio. O puede sacar información, les decía, de datos registrados en documentos. ¿Ya? Los prospectivos hacia el futuro. O sea que en el transcurso de la investigación vas a hacer alguna medición. En el transcurso de la investigación vas a hacer alguna medición para obtener los datos que te van a permitir lograr tu objetivo. Podrían ser, por ejemplo, pruebas de laboratorio. Tú quieres estudiar la frecuencia o la prevalencia de anemia en estudiantes universitarios, no puedes hacer la investigación solo preguntándoles, ¿no ve? ¿Usted tiene anemia? O mirándole nomás los ojos, las conjuntivas, está pálido, anémico. No. Si quieres estudiar prevalencia de anemia en estudiantes universitarios o estudiantes de la San Simón o estudiantes de la facultad o de la carrera, tendrás que tomar muestras de laboratorio. Entonces, ha iniciado el estudio y en el transcurso del estudio has tomado esta muestra. Entonces, tu estudio es prospectivo porque has hecho la medición de hechos que han sucedido
o de hechos que están presentes en su medición después que has iniciado la investigación. O lo mismo puede ser glicemia, ¿no? Esto es un glucómetro, ¿no? Para medir glicemia. O también podría ser una antropometría prospectiva. ¿Cuál es la medida de frecuencia del estudio descriptivo transversal observacional? Es la prevalencia, no se olviden, la prevalencia es la medida de frecuencia. Te va a mostrar el número de casos. No, número de casos, que podría ser como una proporción que lo puedas mostrar, o solamente número de casos, como hacemos en la vigilancia epidemiológica de todos los días. 88 casos de COVID-19, 2 fallecidos. Esa es prevalencia. Puede ser así, o puedes hacerlo como una proporción modificada, lo que se llama tasa de prevalencia, pero que realmente no es una tasa. ¿Cómo se calcula? Número de casos existentes en un punto específico de tiempo y en una población. ¿No? Por ejemplo, 88 casos de COVID-19 en el departamento de Cochabamba el 13 de octubre del 2021. Eso lo podemos dividir, o lo deberíamos dividir para calcular la tasa de prevalencia, que no es una verdadera prevalencia, entre la población total del departamento de Cochabamba el año 2021. Y así tienes una tasa de prevalencia. Pero lo que sí quiero que quede claro es esto: prevalencia, número de casos existentes en un determinado momento y en un determinado espacio y en una determinada población. ¿Cuál es la medida de asociación para estos estudios analíticos? En epidemiología es el OTS, no es el OTS. Sí, es el OTS, me estoy confundiendo. Es el OTS-Zatio. El OTS-Zatio es la medida de asociación en los estudios transversales. Puedes utilizar otras medidas, un chi cuadrado, un riesgo absoluto, pero esta es la más utilizada, el OR, OTS-Zatio, que lo vamos a ver en el tema de riesgo. Ahí está la fórmula que lo vamos a pasar rápidamente y lo vamos a ver esto en riesgo, en el tema de riesgo con más detalle. La metodología, un resumen de la metodología. Ustedes van a leer enseguida sus artículos descriptivos que han subido a la plataforma y vamos a ver cómo les va. Hay una población de estudio, ¿no? Que también se llama población diana. De esta población de estudio, población diana, sacas una muestra, si corresponde. Y en el proceso de selección de la muestra, controlas los sesgos, es decir, que no haya errores. Ya, y cuando decides trabajar con la muestra, tienes que definir el tamaño de la muestra y el mecanismo, el método de selección de las personas que son parte de la muestra. Luego recoges la información. Puedes recoger la información mediante encuestas, entrevistas, observando o revisión de documentos. Y como es un estudio transversal, en un solo momento. En un solo momento. Luego sacas los resultados y los resultados los puedes mostrar como frecuencias, es decir, prevalencia, ya sea frecuencias absolutas, relativas, o también podría ser como una tasa de prevalencia, o también puedes calcular el odds-ratio si estás haciendo un estudio de tipo analítico. ¿Ya? ¿Para qué me va a servir la nutrición? Para evaluar el estado nutricional de la población. Ustedes han debido leer en alguna parte prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años, 15%. Un estudio descriptivo transversal. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en población adulta, 52%. Entonces esos resultados son o han sido obtenidos a través de estudios descriptivos transversales. O también puedes evaluar la prevalencia de una enfermedad. Por ejemplo, prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en la población en general, 16%. O sea, de cada 100 personas, 16 tienen diabetes. Entonces, te puede servir para evaluar el estado nutricional, les decía,
cuánto por ciento son desnutridos, cuánto por ciento tienen sobrepeso, cuánto por ciento tienen obesidad, etcétera. Puedes evaluar la prevalencia de cualquier enfermedad: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus tipo 1, síndrome metabólico, insuficiencia renal crónica, etcétera, etcétera. Puedes evaluar la prevalencia, número de casos. Puedes también estudiar el consumo de alimentos y la energía y la ingesta energética y nutricional. ¿Qué consume la gente? ¿Qué alimentos consume? Puedes también describir o identificar los factores dietéticos o los problemas nutricionales en la población. Puedes cuantificar la prevalencia de factores de riesgo: sedentarismo, vegetarianismo, dieta pobre en esto, dieta rica en esto, no sé. Puedes estudiar también la prevalencia de factores de riesgo. Puedes hacer estudios analíticos buscando asociación entre dieta y enfermedad. ¿No? ¿Qué tipo de dieta está llevando a ciertas enfermedades? ¿O qué tipo de dieta está asociada con ciertas enfermedades? Como por ejemplo el caso de la dieta rica en carne roja, que está asociado en varones con la gota. Puedes hacer esas mediciones, asociaciones, y puedes plantear hipótesis que luego podrán ser verificadas con otro tipo de estudios. Puedes describir en porcentaje, en frecuencia, las características clínicas y epidemiológicas de las enfermedades. Por ejemplo, el COVID-19. ¿Qué características tiene? La mayor parte de los pacientes con COVID-19 se presentan con fiebre, 100%. No. Un porcentaje menor presenta dificultades respiratorias. Un otro porcentaje presenta alteraciones en el sentido del gusto y del olfato, etcétera. También puedes estudiar eso. Puedes evaluar también los conocimientos. ¿Qué conocimientos tienen las personas sobre los beneficios de un alimento X? ¿Qué conocimientos tiene la población sobre el rol de las vitaminas y el COVID-19? También puedes evaluar sus actitudes. ¿Qué actitudes tiene? ¿Serán favorables, no favorables, neutrales, etcétera, respecto a la alimentación? Y también podrás evaluar o estudiar sus hábitos o patrones de alimentación que tienen. Entonces, miren, la mayor parte de los estudios que se hacen en nuestras universidades, en la carrera, son de este tipo. Son estudios descriptivos, transversales, observacionales. ¿Qué ventajas tiene? Como es el estudio más realizado, seguramente es porque son fáciles de realizar. Entonces, esa es una ventaja. Fácil de realizar, es económico, se puede reproducir y son rápidos. No es complejo realizar una investigación descriptiva. Son fáciles, no cuestan mucho, se pueden reproducir. Alguien ha hecho una investigación, supongamos en Chile, y yo puedo seguir la misma metodología y lo hago en Cochabamba, no hay mayor problema, y son rápidos. Proveen importante información acerca de la distribución y amenazas para la salud pública. ¿Cómo se distribuyen los problemas de salud? ¿Cómo se distribuyen los factores de riesgo según territorio, por decir? ¿Cómo se distribuye el COVID? Ya sabemos. La mayor parte del COVID está en este municipio, cercado. La mayor cantidad de casos, la mayor cantidad de muertos, etcétera. ¿Qué se explica epidemiológicamente eso, no? Tapacarí, esos municipios de la región andina, Bolívar, 0 casos. Pero Cochabamba, siempre con casos, por sus características que tiene. Son el primer paso para los estudios de causa, estudios de causalidad. Antes de hacer un estudio de causalidad, es recomendable hacer un estudio descriptivo. Encuentras prevalencia elevada en ciertos grupos, encuentras asociación, entonces haz un estudio de causalidad.
es el más utilizado y el más apropiado para describir el estado nutricional de una población. Estudiantes, enfermos, diabéticos, municipio, etcétera, etcétera. Se pueden estudiar al mismo tiempo varias exposiciones. Tú puedes preguntar sobre todas las exposiciones a tus pacientes, a las personas que estás investigando. Les puedes preguntar cómo se alimenta, si consume alcohol, si consume drogas, si consume cigarrillo. Puedes estudiar al mismo tiempo sobre varias exposiciones o sobre varios factores de riesgo. Como no hacemos intervención, como no exponemos a riesgo, a ningún tipo de riesgo al paciente, problemas éticos generalmente no hay. No necesitas hacer aprobar tu estudio por un comité de ética o de bioética, porque solamente vas a preguntar y vas a hacer algunas mediciones que no le exponen al paciente. Aunque le saques una gotita de sangre para medir la glicemia, eso no es riesgo. Entonces, como no hay riesgo para el paciente, no le vas a dar ningún medicamento al paciente, no lo vas a exponer. Entonces, problemas éticos son casi inexistentes, casi digo. Porque habrá algunas investigaciones de tipo descriptivo que sí te planteen problemas éticos, ¿no? Sobre todo cuando se investigan casos delicados, escabrosos de violaciones, aborto, violencia familiar y demás temas que no puedes ir y preguntarle, ¿y cuántas veces te han violado? ¿Cómo te han violado? No, pues esas preguntas no puedes hacer. Entonces, eso sí traerá problemas éticos. Por eso en ese caso te dirán, este cuestionario tiene que pasar por la revisión y autorización de un comité de ética. En la Facultad de Medicina, por si acaso, hay un comité de ética a donde se someten algunas investigaciones donde haya alguna dificultad o alguna afectación o algo esté ceñido con la ética, lo pasan ahí y ellos analizan y ellos lo autorizan o no. Ya les había dicho, son útiles para identificar o para realizar, para plantear explicaciones tentativas. Y esas explicaciones tentativas se llaman hipótesis. Entonces, estas investigaciones te pueden permitir identificar hipótesis para que luego desarrolles una investigación un poco más compleja, un poco más larga, estudiando causalidad o etiología, como les había dicho, y para poder ir avanzando en el desarrollo de la ciencia. ¿Qué desventajas tiene? Miden solo prevalencia, no incidencia. María Luz, no sé qué, vos de esas rayas que está haciendo. María Luz, unas rayas rojas aquí lo ha incorporado. Elimínelo inmediatamente. No está María Luz. ¿Quién Doctor, perdón. ¿Quién ha colocado esas rayas? No, yo no lo hice. Aquí hay unas rayas rojas. Están en la pantalla. A ver, ¿quién ha hecho? A ver, ¿quién ha hecho estas rayas? ¿Quién incorporó las rayas? Vóselo ya. A ver, les decía, estos estudios miden solo prevalencia. No miden incidencia, que quede claro. No miden incidencia. Tienen un valor limitado para la evaluación de asociación. Solamente asociación. No hay causalidad, por si acaso. Ni hay etiología. Solamente es asociación. No hay causalidad. Es muy distinta la asociación con la causalidad. No es posible establecer una secuencia temporal. Tú vas a encontrar al paciente obeso y al paciente obeso y sedentario. Entonces vas a encontrar en tu investigación un paciente obeso y es sedentario. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿será que en ese caso el sedentarismo le ha llevado a la obesidad? Desde la lógica simplista, como hoy estaba en una reunión, alguien decía, ¿no? Una
Creo que era licenciada en nutrición, no la conozco. Obvio, pues, que la anemia va a disminuir porque les hemos dado sulfato fesoso. Eso no es un razonamiento científico, no hay obviedades. ¿Por qué obvio va a disminuir la anemia si has dado sulfato fesoso? ¿Y si las personas no han tomado el sulfato fesoso? Si las personas siguen perdiendo sangre a pesar de que les hayas dado sulfato fesoso. Entonces no puedes asegurar de forma inicial, obvio que les hemos dado, si les hemos dado sulfato fesoso, la anemia pues, ha disminuido. En un evento público lo dijo. Yo no lo dije nada ya, para no hacer quedar mal a nadie. En este caso, si encuentra un paciente obeso y es sedentario, muchos dirán, pero obvio, pues, doctor, que ese paciente está obeso porque es sedentario, no hace ejercicio. Probablemente no sea así. Probablemente no sea así. Tal vez es al revés. Entonces, no puedes establecer a través de un estudio descriptivo transversal la secuencia temporal. ¿Qué fue antes y qué fue después? En este caso del paciente sedentario y el paciente obeso, nuestra lógica simplista nos llevaría a decir, este paciente es sedentario o ha sido sedentario, sigue siendo sedentario y por eso acabó con obesidad. Eso sería nuestra lógica simplista, pero no necesariamente así. Más bien podría suceder al revés. El paciente no era sedentario, hacía actividad física, pero por algún problema de tipo hormonal, él acabó con obesidad o con sobrepeso primero. Ese sobrepeso le ha generado problemas en las articulaciones de las rodillas sobre todo. Entonces, el paciente que no era sedentario, que hacía actividad física, pero como tiene problemas en las rodillas que le apareció a consecuencia de la obesidad o sobrepeso, ya no le permite hacer actividad física. Por lo tanto, acabó sedentario. Entonces, miren cómo ya la figura cambia. Más bien, primero fue la obesidad. La obesidad afectó las articulaciones de las rodillas y demás, y como tiene dolor y un dolor intenso en las articulaciones, no puede hacer actividad física, por eso acabó sedentario. Entonces ya no es tan fácil interpretar la realidad cuando decimos, obvio pues que sedentario le ha llevado a la obesidad. No, la obesidad le puede llevar también al sedentarismo, porque la obesidad, no nos olvidemos, a ver, imagínense unas rodillas que tengan que soportar 90, 100, 120 kilos. La rodilla entra en un proceso de degeneración. Primero pasará tal vez por una inflamación, lo que se llama la artritis, después degeneración, y el pobre paciente no puede ni moverse a consecuencia de la sobrecarga, del sobreesfuerzo que se realiza en las articulaciones, y por lo tanto el paciente acaba sedentario. Estos estudios no nos permiten medir eso, si fue antes o si fue después. Eso se llama secuencia temporal, antes y después. ¿Qué fue primero? ¿Fue primero el factor de exposición? Y segundo, el evento o el daño, o fue al revés, o el daño fue primero. No puedes establecer eso. No puedes establecer con un estudio descriptivo transversal. No son útiles para factores de riesgo o eventos poco frecuentes. Hay enfermedades que duran días y son muy raras. Y justamente, a ver, como en este caso, a ver, les plantearé esta rayita. Enfermedad rara. Acá. Esta es la línea del tiempo. Tú haces aquí un corte y aquí haces la investigación. Pero la enfermedad rara se presentó aquí, 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 aquí. Y cuando tú hagas la medición, no vas a encontrar a la enfermedad. Y vas a decir, no existe la enfermedad X. Claro, no existe, pero en este momento que tú has hecho la medición, la enfermedad existía aquí, 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 aquí.
Pero cuando tú hiciste la medición, la enfermedad no estaba, o el factor de riesgo no estaba, y erróneamente puedes decir no existe. No existe en el momento de la investigación. Eso sí tienes que aclarar. En el momento que existe la investigación o el corte transversal, ahí sí no existía. Eso también hay que aclarar. Eso quiere decir en la diapositiva cuando hablamos de desventaja. Sí, aquí estuvimos, ¿no? No son muy útiles entonces para factores de riesgo o eventos raros, poco frecuentes. Y esto va lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. Con esto acabamos este tema de estudios transversales. ¿Tienen alguna pregunta? Para pasar a los estudios de corte. Y la persona que ha puesto estas rayas, vos ya sea honesta, seas responsable. Yo he visto que era María Luz cuando aparecieron estas rayas. No, doctor, yo no hice esas rayas. Pero debe haber otra María Luz tal vez. Porque esta raya no puede aparecer así de forma automática. ¿Quién ha puesto esta raya? Vos en los que han puesto esa raya. Mala educación. A ver, preguntas de este tema. Doctor, una preguntita. Adelante. Por ejemplo, los cortes transversales podríamos realizarlo en una determinación bueno, podríamos decirlo que podemos utilizarlo en todo aspecto o tenemos o solamente para hacer una investigación. Estamos hablando de investigación, por lo tanto, tiene que utilizarse en procesos de investigación. No te he entendido bien tu pregunta. Esto se utiliza en todo proceso de investigación, dependiendo de tu objetivo de investigación. Si solamente quieres observar, describir la variable y recoger la información en un solo momento haciendo un corte transversal, vas a seguir esta metodología. Ya está bien, doctor. No sé si me has entendido. Tú puedes estudiar prácticamente muchas cosas utilizando este diseño. Si quieres estudiar la prevalencia de obesidad, es este estudio. La prevalencia de desnutrición, este estudio. Las características clínicas de la bulimia, este estudio. Factores de riesgo de la bulimia, este estudio. Conocimiento sobre la bulimia, este estudio. Actitudes y prácticas sobre la bulimia, este estudio. Entonces prácticamente tiene muchos usos como hemos indicado. Pero si quieres estudiar incidencia, no te sirve. Tienes que hacer otro tipo de estudio. ¿Sí? Si quieres hacer un estudio donde vas a hacer seguimiento, es decir, vas a ver cómo varía el peso del paciente, tampoco te sirve porque este es transversal, solamente hace una medición. Porque para ver cómo varía el peso de un paciente a lo largo del tiempo, tendrás que hacer varias mediciones. Ahora, si quieres saber el efecto de una intervención, tampoco te sirve este estudio porque este estudio no evalúa efecto. No evalúa efecto esto. En ninguna parte he dicho, este estudio sirve para ver el efecto de las dietas, el efecto de los medicamentos. No he dicho. No sirve, por ejemplo, para evaluar, para estudiar efectos. Será otro tipo de estudio. Tampoco sirve para identificar factores de riesgo relacionados con una enfermedad. Estoy hablando de identificar factores de riesgo. No estoy hablando de asociación misma, ¿no? ¿Está claro? Sí, doctora, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, a ver, esto se va a cortar en menos de un minuto. Les voy a explicar la tarea que van a hacer dentro de los siguientes 10 minutos, donde nos vamos a conectar nuevamente en 10 minutos. Cada grupo ha seleccionado artículos científicos, ¿no ve? Un descriptivo transversal observacional, uno de corte, un caso control y un experimental o cuasi experimental. Lo único que quiero es que de sus artículos descriptivos transversales, que acabamos de ver, cópienme el objetivo de investigación. Nada más, y me lo van a pasar por el WhatsApp, pónganlo en el WhatsApp para que yo vaya
explicándoles de acuerdo a lo que vayamos avanzando y haciendo el análisis. Esa es la tarea. Nos vemos dentro de 10 minutos. Ya saquen entonces de cada uno de sus estudios descriptivos transversales el objetivo. Búsquenlo, cópienlo y pónganlo al grupo del WhatsApp. Nos vemos entonces en 10 minutos. Son las 19:30, nos vemos a las 19:40. Está bien, doctor. Ya. Está bien, doctor.